Hola jóvenes, padres de familia y público que nos sigue en Educando TV. Soy Josafat López Cruz, tu facilitador de español nivel secundaria. Te doy la más cordial bienvenida a esta sesión de Educando TV. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que seguramente ya lo desarrollaste en parte al término de tu educación primaria, pero que en secundaria, bachillerato, en la carrera, en el posgrado, es decir, a lo largo de tu vida escolar o educativa, lo irás desarrollando, y el tema es elaborar fichas de trabajo para analizar información sobre un tema. Muy importante que participes, pero además que vayas integrando tu portafolio de evidencias, vayas integrando también un diccionario. Sí, un diccionario personal en donde establezcas esos conceptos, escribas esos conceptos que se te dificultan aún adaptarlos, incorporarlos en tu léxico, y que deberías de encontrar el significado para que pues lo vayas utilizando de manera normal. ¿Qué es ficha de trabajo? Bueno, para poder entrar a la ficha de trabajo como tal, es importante que reflexiones sobre todo cuáles han sido los pasos que tú has seguido para resumir, sintetizar o citar un tema. Porque desde que tienes memoria, estoy seguro que has ido leyendo varios libros de textos, de literatura seguramente, algunas leyendas, cuentos, pero hoy nos importa el procedimiento que sigues. Y también pues vamos a ir citando algunos procedimientos que se van siguiendo de manera que tengamos como un producto final de este proyecto, pues borradores y luego las fichas de trabajo. ¿Cómo lees entonces? ¿Haces una lectura general? ¿Te vas renglón por renglón? ¿Realizas una lectura transversal? ¿Identificas palabras clave? ¿O sigues ese procedimiento tradicional que para el caso que nos ocupa sirve pero solamente como una parte? ¿A qué me refiero? Si únicamente transcribes cuando investigas. Es importante si es que observas cómo está organizado el texto que tú consultas. También buscas definiciones o te brincas esas palabras que no las conoces, o te detienes y le haces una marcación, lo escribes e investigas el significado. Cuando vas leyendo, subrayas, empleas el marcatexto, lo marcas. Bueno, debemos hacer un paréntesis. Si es tu libro, es decir, un libro que ya adquiriste y que tienes la oportunidad de hacer tus anotaciones, no hay problema. Pero si es un libro de la biblioteca, sí que habría ciertas complicaciones si ahí mismo realizas tus anotaciones. Eso es importante que lo tengas. Así también, si ubicas algunos argumentos, significados, enunciados o frases clave, harás una paráfrasis, es decir, que una vez que ubicas conceptos que no conocías, pero que al buscarlo en tu diccionario y encuentras el significado, entonces haces una especie de traducción de lo que está en ese texto, es decir, una paráfrasis. ¿Lo haces? Bueno, si no lo has hecho, no hay problema, pero de aquí hacia adelante sí tenemos que desarrollarlo. También
es importante que definamos qué es un resumen, qué es una síntesis. Ya definimos una paráfrasis, la traducción de un enunciado, una frase, pero que tal y como está la prosa de ese texto donde tú estás investigando no se comprende, y que investigando algunas palabras tú tienes la oportunidad de poder traducirlo. Eso es una paráfrasis. La síntesis no es más que una exposición breve, ya sea escrita u oral, que a modo de resumen contiene un conjunto de ideas fundamentales sobre un asunto, un fenómeno o una materia. El resumen. Porque seguramente cuando revisas tu libro, pues al principio viene un desarrollo de todo el libro. O bien, si revisas un artículo, de igual manera vendrá el título, vendrá quién o quiénes lo escribieron, y enseguida viene un resumen. Un resumen es como cuando vas a probar una fruta y pues le das una mordida si fuera una manzana. Entonces, si es una manzana dulce, ácida, eso ya te da una prueba de lo que vas a encontrar a lo largo de ese texto. Es decir, que el resumen, en palabras muy concretas, muy precisas, se te da un adelanto de lo que vas a encontrar a lo largo del texto. Y que se desarrolla, el autor o los autores lo desarrollan regularmente una vez hayan terminado el libro, el artículo o el texto al que se refiere. Porque también debemos comprender que, a diferencia de cómo nos venían educando probablemente, en que el conocimiento era absoluto y parecía que era universal, y parecía que no tenía ningún autor. Pero claro que tienen ya sea un autor o autores, y que eso es la esencia de la elaboración, o uno de los aspectos muy importantes de desarrollar una ficha de trabajo. Es decir, ¿cuál es nuestra fuente? ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los argumentos? Y vamos a ir desarrollando esto pues con el paso de esta sesión y en las que siguen. También es importante que reflexionemos. ¿Hemos hecho investigación? Y si lo hemos hecho, ¿cómo elegiste el tema? Temas de aquellos que escuchas en casa, en la calle, en el mercado, en la televisión, en la radio, aquello que es lenguaje común de tu localidad, sobre temas relevantes o temas que están allí en la agenda de nuestra vida diaria. ¿Cómo lo elegiste? Eso es importante, que tengamos en cuenta cuál es el procedimiento para elegir un tema. A partir de lo que me interesa, a partir de lo que me gusta, o a partir también de lo que tengo nociones o algo de conocimiento sobre ello. Piensa en ello. Así también, si has hecho investigación, ¿cómo seleccionaste tus fuentes de información? ¿O qué técnicas empleaste? Sí, técnicas. Probablemente no lo habías escuchado. Bueno, hoy lo desarrollamos. Pero también, ¿cómo debería de organizarse esa información? De la que vamos nosotros extrayendo, sintetizando, sacando un resumen. ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo lo procesamos? Porque si ves, tenemos dos mapas conceptuales. Entonces, uno de los pasos
que nos permiten procesar esa información, organizar esa información que leemos, puede ser estos un método. Pero, ¿de dónde partimos? ¿Cómo iniciamos entonces una investigación? Pues iniciamos con la selección del tema. Una vez que tenemos el tema, pues también establecemos un plan de qué aspectos, qué líneas o qué enfoque queremos investigar. Es decir, qué de ese tema queremos investigar, porque hay grandes temas que en toda nuestra vida no alcanzaríamos a investigarlo todo. Por tanto, una vez que tenemos un tema, ¿qué aspectos de ello? Imagina un tema que seguramente también lo puedes ir desarrollando en otras asignaturas. Pensemos en el tema del agua, el ciclo del agua. Y seguramente vas a pensar, bueno, el agua. Y como sé que tu imaginación vuela, entonces imagina que pues estás en una montaña o en una loma ahí en tu localidad y que ves algún valle, ves quizá hacia el mar o ves incluso hacia los barrancos, que por las mañanas cuando llega el sol empieza a haber una evaporación y es agua, es un ciclo del agua. Pero deberías de preguntarte, ¿cómo es que se llega a esa etapa de ese ciclo del agua? ¿Por qué se evapora? ¿Y por qué cuando viene amaneciendo y cuando está la luz del sol? Y nos llevaría entonces a una pregunta esencial. ¿Hacia dónde se dirige esa evaporación que tú ahora mismo estás imaginando conmigo? ¿Y por qué? Y de ahí empieza la inquietud. Alguien puede convertirse en un investigador a medida que sea inquieto, que sea lúcido, que sea curioso, que sea visionario, que vea desde diferentes perspectivas su realidad. Y te preguntarás también en ese mismo tema, ¿de dónde proviene esa evaporación? ¿Y qué se forma al condensarse esa agua hacia la atmósfera? ¿O se irá hasta el cielo? Creo que no, pero lo podemos investigar. Y luego verás que también llueve. Y te pregunto, allí en tu localidad, ¿llueve todo el año? No, no me mientas, no llueve todo el año. Seguramente hay algunos meses que llueve. Pero también si consideras que allí en tu localidad, porque vives en una zona rural, y los campesinos con los que convives practican el roza, tumba y quema. ¿Qué será eso? Bueno, cortar las malezas, picarlo y quemarlo. Y vienen las intensas lluvias, que es el tema que estamos pensando. ¿Qué ocurre cuando se vienen unas intensas lluvias en esa práctica del campesino? O bueno, si eso no se comprendiera, si hubiera deforestación, pues, y hay unas intensas lluvias, ¿qué ocurre? Y ya vamos abriendo diferentes líneas, diferentes rutas que nos pueden guiar nuestra investigación. Así también, seguramente pensarás, ¿cómo es que no se termina el agua? ¿O por qué se contamina muchísimo el agua? Y son preguntas, son aspectos, eso quería ayudarte,
que empieces desde un tema grande, ¿qué líneas nos van a permitir guiar nuestra investigación y que como ejercicio pues nos va a llevar a realizar varias fichas de trabajo y que te convertirías pues a lo largo del tiempo y de tu vida educativa en un gran investigador? Claro que puede serlo también. Sigue después de ello, de las preguntas que nos estamos planteando, planificar y organizar esa búsqueda. Y cuando eso ocurre, pues entonces imaginamos en un mapa como este, en donde seleccionamos las fuentes de información. Sí, porque no es cualquier información de lo que se nos ocurra, al menos que recurrimos a personas que son conocedoras de ello, entonces también es válido, también es una ruta y una técnica que se puede seguir. De manera general, los tipos de materiales o de información vamos a encontrar esencialmente dos fuentes. Y eso viene en tu libro de texto, lo puedes revisar allí. Van a aparecer fuentes directas y fuentes indirectas. Sí, fuentes directas y fuentes indirectas. También se les llaman primarias, las directas, o secundarias, las indirectas. Y en las fuentes directas podemos recurrir a una persona conocedora o a personas conocedoras sobre el tema. Los entrevistamos. Sí, una entrevista. Eso que seguramente vistes en quinto o sexto de primaria, en donde había un emisor, un receptor y se convertía en un diálogo en donde uno estaba preguntando y el otro iba respondiendo. Cuando extraes esa información, hay una fuente que es tu entrevistado y que deberías de traducirlo y citarlo y darle el crédito a aquel o aquella persona que te dio esa información. Haces tus anotaciones, pero también debes de apuntar a quién entrevistaste, qué fecha, en qué lugar. Desde allí, jóvenes, padres de familia, ya estamos iniciando un borrador de nuestra ficha de trabajo. También vamos a encontrar especialistas sobre el tema que te pueden proporcionar algún borrador, algún artículo. Borrador no ni aquel que borras, no, sino un borrador se llama aquel trabajo que lo desarrolló quizá punteado apenas, pero que ya es parte de lo que va desarrollando de su investigación. Recurrimos a ello, o puede ser un artículo ya terminado o un libro, claro está. Y eso pues también nos puede servir como una fuente de información. De las fuentes indirectas vamos a encontrar recursos audiovisuales, videos educativos y documentales, pero también programas de radio o de televisión. Así también vamos a encontrar textos de divulgación, de congresos, de seminarios, de algunos eventos académicos y que también se van a estar difundiendo. Muy importante que recurras no a fuentes que no son confiables, sino siempre debemos recurrir a fuentes que sean la autoridad sobre el tema, pero además también que tengan un desarrollo y una argumentación de ello. Porque seguramente si vas a internet y a lo primero que encuentres, no necesariamente es confiable. Por tanto, hago énfasis en ello. Páginas electrónicas, vamos a encontrar actualmente ya la posibilidad incluso de descargar artículos o libros electrónicos. Sí, libros y revistas que también los puedes tener de manera física, pero también de manera virtual. Hay muchas fuentes de información hoy día. Esa es la ventaja. Quizá
también es importante que pues ubiques que para encontrar información vamos a recurrir a personas que conocen, pero también a fuentes de información. Eso estamos diciendo, y que hay una clasificación. Así también de las páginas electrónicas vamos a encontrar dominios. ¿A qué se refiere con dominios? Vamos a encontrar varias páginas de internet, pero se recomienda en tu texto, y también yo te lo recomiendo, que revises dominios con aquello que viene en la terminación .edu, .org o .gov. El primero, el .edu, se refiere a instituciones educativas. Entonces, si se refiere la fuente que estamos consultando a un dominio de .edu, es confiable. O algunos que van a venir con el .org, que viene también de alguna organización, o el .gov, que se enlaza con las páginas de los niveles de gobierno. Muy importante. Pero esto no es suficiente. Recalco, este mapa conceptual viene en tu texto de libro, en tu texto que sirve como guía en primer año de secundaria español. Pero aquí tenemos otro mapa, y que también cuando tú te vas a las fuentes de información es muy importante que distingas los tipos de información que vas a ir encontrando. Vas a encontrar información de tipo cualitativo y vas a encontrar información de tipo cuantitativo. Información cualitativa, ¿sí?, se obtiene de información no numérica, que no hay números. Y esta pues se refiere más bien a las narrativas de aquel que lo produce, de aquel que lo dice, de aquel que lo sostiene. Mientras que el cuantitativo pues se trata de números, tablas, gráficas, estadísticas, censos, números. Pero yo sé que a ti te gustan los números, y también sé que ahora puedes entrar en la interpretación de estas narrativas. Por eso hacemos esta distinción. Y también decirte que cuando buscas información, porque lo hemos dicho aquí, que hay fuentes primarias y fuentes secundarias. Debes tenerlo muy en cuenta. Recapitulamos. Entonces, para llegar al proceso de las fichas de trabajo, es importante primero que tengas una tipología de fuentes de información. Sí, una tipología de fuentes de información, y que deberías de empezar a idear desde esas fuentes cuál es la página, quién es el autor, el título, la fecha, la editorial, las páginas que leíste, y deberías de empezar a escribirlo. Deberías empezar a escribirlo, porque es así como nosotros tomamos apuntes que después se van a traducir en citas muy concretas. Vamos a usar bastante las comillas cuando tratemos de citas textuales, pero también vamos a organizar siempre el material, la información que nosotros vamos a ir leyendo. Entonces, deberías de ir anotando u observar quién es el autor o los autores, el título, la fecha en que se escribió, la editorial, lugar de publicación, la página o la página de internet. Vamos a continuar con este interesante proyecto, y te pido que empieces a indagar, que te conviertas en un niño, niña
o bueno, jovencitos pues, jovencitas, se conviertan en investigadores lúcidos. Hoy entonces estamos sentando las bases y los espero en la próxima sesión.